Buenas, en sus hogares cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, Canal 26, Altiz y Claro 22 Aster, 46 Telenor para la región del nordeste de la República Dominicana, que tiene como epicentro a la provincia Duarte, San Francisco de Macorís. Don Giovanni Almonte y de los Santos. Buenas noches, don Junior Espinosa, y buenas noches como siempre a la teleaudiencia. Un placer inmenso de que ustedes nos permitan cada noche entrar a sus hogares. Y seguir agradeciendo a los televidentes, a los cibernautas, que se han mantenido dándole seguimiento al programa, suscribiéndose en nuestro canal de YouTube de Cerrando la Noche, nuestra página de Facebook, pero además Instagram y Twitter. Así que agradecido de ustedes y sigan incentivando a sus amigos y familiares a que se suscriban a nuestras redes sociales para estar en contacto con Cerrando la Noche. Que hoy pretendemos hacer un programa especial con un tema de gravitación internacional, que a veces digo es muy maltratado, no porque no se sepa explicar, sino porque hay muchas limitaciones para que se pueda implementar. Y qué bueno uno contar con personas que tienen las competencias, las capacidades, las experiencias para echarle a uno gotitas en los ojos sobre el tema de la renovación energética. Y de ese tema vamos a conversar luego que vengamos de la pausa con don Ramón Méndez. Vamos a una pausa y volvemos de inmediato con esta interesante conversación. De vuelta con Cerrando la Noche, y tal como decíamos antes de irnos a la pausa, hoy tenemos un invitado muy especial con el cual vamos a conversar sobre energía renovable y a socializar las experiencias acumuladas que tiene, porque participó en un proceso muy interesante. Yo dije aquí el milagro energético de Uruguay, pero me corrigieron y qué bueno, me dijeron que no es el milagro, que se habla en los foros internacionales y en los organismos internacionales de la revolución energética de Uruguay. Y nuestro invitado, Ramón Méndez, ha sido un eje esencial en este proyecto. Esas experiencias y sus recomendaciones vamos a socializar esta noche con la audiencia de este programa. Buenas noches y bienvenido. Bienvenido, Ramón Méndez. Buenas noches, y realmente es un gran gusto por estar con usted y sobre todo con la enorme audiencia que ustedes tienen en este país. Muchas gracias. Siempre nos gusta que nuestros invitados, sobre todo cuando vienen por primera vez, se nos presenten. Sabemos que es de Uruguay porque lo dijimos, pero ¿quién es don Ramón Méndez? Bueno, a ver, yo en realidad inicialmente era un investigador científico. Yo soy físico de formación y en algún momento me invitaron en el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez en mi país a encargarme de dirigir la política energética, ser secretario de Energía del país. Me costó porque salir de la academia para ir a hacer política no es una cuestión tan sencilla, pero era un cargo técnico y acepté. Y luego, del primer gobierno, el gobierno de Pepe Mujica, que creo que es una persona muy conocida aquí, el presidente, me pidió que me mantuviera en el cargo, y a lo largo de 2 periodos de gobierno lo que pude hacer como secretario de Energía fue lo que se conoce como esta transformación energética, que hoy en Uruguay hace que tengamos prácticamente una matriz energética puramente renovable. De hecho, de la electricidad que consumimos en Uruguay, el 98%, es decir, casi la totalidad, es una combinación de hidráulica, del agua, sobre todo de muchísima energía eólica, de energía solar y de residuos de biomasa que se terminan transformando en energía. Eso fue una transformación muy importante, que es muy reconocida internacionalmente. Hay varias universidades en el mundo, incluso que analizan cómo se dio este proceso de transformación y que sobre todo coloca a Uruguay en una vanguardia en ese tema, que a su vez tiene
la posibilidad de haber mostrado que había un falso paradigma detrás de todo esto, que no se podía llegar a tener tanta cantidad de energía renovable, que era peligroso. Pues no, nosotros pudimos llevar a la práctica y de hecho eso terminó la transformación en el año 2015 y hoy, desde hace ya unos cuantos años, tenemos funcionando un sistema que es puramente o casi puramente en base a energías renovables. A mí me parece que explicarlo es muy fácil. Lo importante sería saber cómo se llegó ahí. Sabemos esa transición. Que todos estos cambios afectan muchos intereses. Claro. Y cuando yo decía al principio que es un tema muy maltratado, aunque bien explicado, bien conocido, siempre hay resistencia por los sectores que históricamente se benefician de la energía tradicional, que resultan en ser muy buenos negocios para ellos, aunque perjudiquen a las sociedades. ¿Cómo se logró lograr y romper con esto? Bueno, yo creo que hubo muchos factores, pero para empezar, lo más importante me parece a mí es que pusimos arriba de la mesa todas las variables, no solamente la variable de los negocios, sino también la variable de lo que significaba para el país poder hacer una transición energética. ¿A qué me refiero? El mundo cada vez más está preocupado por el cambio climático. El cambio climático, cada vez más tenemos acuerdos internacionales que de alguna forma obligan a los países a transitar el camino de eliminar los combustibles fósiles y avanzar a las energías renovables. Es un tema en el que rara vez se unen Europa con Estados Unidos, con China, y están los tres grandes de alguna forma de acuerdo en que hay que hacer esa transformación. ¿Qué va a pasar si no avanzamos en las energías renovables? Es muy sencillo. Los países, nuestros principales colocadores de nuestros productos, van a decir cuál es la huella de carbono que tiene lo que ustedes me tratan de vender. Es decir, cuánta cantidad de gases de efecto invernadero, cuánto combustible fósil ustedes quemaron, cuánto carbón, cuánto gas natural, cuánto petróleo quemaron para poder fabricar eso que me quieren vender. Si es mucho, a mí no me interesa. Eso, llamada barreras paralancerarias, barreras a la exportación de productos, es algo que se va a venir en el mundo que estamos hoy en día. Eso fue muy importante. O sea, que mirar para dónde tenía que ir el país con una mirada con las luces largas, no con las luces cortas, sino hacia dónde nos vamos a dirigir, cómo se va a insertar el Uruguay en el siglo XXI y en función de eso, con una mirada global país, tener en cuenta que si no nos transformamos ahora y no nos adelantamos a ese futuro que se va a venir, el futuro nos va a pasar por arriba y la posibilidad de insertarnos en el comercio internacional iban a ser cada vez más complicadas. Por lo que explica, parece que en primera fase no solo bastó con poner sobre las mesas las diferentes ofertas. Por supuesto. Hubo voluntad política. Hubo enorme voluntad política, pero quiero, antes de entrar en eso, tal vez si me permite, decir que además una falsa afirmación que se creía es que las energías renovables eran más caras. Y en realidad lo que pasó en Uruguay es que eliminar los combustibles fósiles e ir a esa combinación de fuentes renovables permitió reducir los costos de producción de electricidad en $500 millones todos los años. 500. Todos los años Uruguay gasta $500 millones menos de los que gastaba antes de la transformación energética, porque hoy en día las energías renovables son más baratas que cualquier combustible fósil. Por eso es que el mundo está avanzando a tal velocidad, a tal ritmo en las energías renovables, porque realmente es lo mejor para el ambiente, es lo mejor en relación al cambio climático, es lo mejor para colocar al país internacionalmente, pero también es lo más barato, también es lo más rentable, permite reducir tarifas. Nosotros pudimos reducir las tarifas en aproximadamente entre un 20 y un 30%, en algunos sectores hasta el 50% se lograron reducir las tarifas. ¿Esa reducción de esos 500 millones mensual o anual? Anual. Anual. Todos los años Uruguay gasta, y Uruguay es el país más chico de América del Sur, es un país con solamente 3 millones de habitantes, o sea, $500 millones en la economía uruguaya es mucho dinero, y eso fue la reducción que se generó al pasar, en lugar de tener que quemar combustibles fósiles importados, Uruguay no tiene ni petróleo, bueno, igual que República Dominicana, ni petróleo, ni gas natural, ni carbón, al dejar de importar y pasar a utilizar simplemente el viento que es gratis, el sol que es gratis, el agua que es gratis, nosotros simplemente, incluyendo todos los costos que implicó hacer las inversiones, etcétera, etcétera, estamos pagando $500 millones por año menos la energía que estamos produciendo. Y además, quiero decir otra cosa, nosotros tenemos dos enormes vecinos, cosa que ustedes no tienen esa misma situación que nosotros, Argentina y Brasil.
nosotros le vendemos energía eléctrica a nuestros gigantes, vecinos. Por año, el año pasado, exportamos energía por 450 millones de dólares. O sea que están produciendo energía en exceso. En exceso, efectivamente. Perdón, Junior, la experiencia que tiene don Ramón como ex ministro de Energía de Uruguay, como físico, como científico, nos dice que hubo una investigación, un proceso de buscar las alternativas, sí, y que el sector oficial tenía el interés y la gallardía de hacerlo. Hablamos también del sector privado que logró conectar, pero ¿cómo la sociedad pudo hacer ese cambio, esa transición, sabiendo de que hay personas que se resisten al cambio y algunos empresarios también? ¿Cómo se logró vender la idea sin que hubo una huelga o una embestida en contra del gobierno de turno? No hubo nada de eso. Al contrario, la transición energética permitió crear 50.000 puestos de trabajo. Entonces, imagínense 50.000 puestos de trabajo en un país de 3 millones de personas, para tener una idea de lo que implicó de alguna forma. O sea, una vez que se explicó y una vez que se avanzó en el proceso, solamente hubo opiniones a favor. Es decir, eventualmente aquellos sectores que podían sentirse no tan beneficiados por la transformación, no tuvieron más remedio que ir hacia el interés colectivo, que era abrumadoramente mayoritario en relación a esta opción. Me preguntaba cómo se hizo esto. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se hizo? Bueno, hay un secreto absolutamente fundamental, inicial, que es que se generó una política de largo plazo, eso se definió en el año 2008, y se miró al 2030, pero no para recién en el 2030 tenerlo transformado. Había metas al 2015, al 2020 y al 2030 que se han cumplido casi en su totalidad, algunas incluso más allá de lo que se había planteado, y esa política de largo plazo fue acordada por todos los partidos políticos del país. Hubo un compromiso país. Hubo un compromiso país. Fue firmado un acuerdo entre todos los partidos políticos representados en el Parlamento, con representación tanto de técnicos como de políticos. Mirando todas las cartas de la mesa, lo que dijimos fue, a ver, ahora estamos mal. ¿Dónde querríamos estar en el año 2030? Dentro de 22 años, porque eso fue en el 2008. ¿Dónde querríamos estar? Bueno, en este lugar. ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora para empezar a caminar para llegar a ese lugar que queremos llegar dentro de 22 años? Como fue tan claro lo que había que hacer, queríamos reducir costos, queríamos reducir el impacto ambiental, queríamos crear puestos de trabajo, queríamos olvidarnos del tema energético como una preocupación y pasar a que fuera un beneficio, una oportunidad, pasar de la crisis a la oportunidad. Entonces hubo un acuerdo muy importante de qué se tenía que ser el camino, y entonces, naturalmente, al haber un acuerdo tan importante, un relato nacional que nos llevaba en ese sentido, entonces llegar a un acuerdo que involucrara a casi todo el mundo fue muy sencillo. Aquí tuvimos una experiencia y fue cuando se empezaron a realizar los primeros trabajos del metro que hoy tenemos, el metro de Santo Domingo, que ya tiene varias vías. Se hablaba de lo difícil que fue, los trabajos de excavación, los tapones, las dificultades. ¿Qué pasó en Uruguay con esa transformación? ¿Cómo fue ese proceso para los campos, para las ciudades, esa adaptación, tener que tumbar los postes de luz o las generadoras eléctricas para ir implementando paneles solares o biomasa o simplemente energía eólica? No se tumbó nada, no hubo nada que se cayera, simplemente hay ciertos equipamientos que no se usan tanto como usaban antes, o de hecho casi que no se usan. Lo que sí empezó a crecer por todos lados fueron molinos de viento, esos gigantes de 30 pisos de altura, o los parques fotovoltaicos cubiertos, que además tiene una ventaja, que uno instala un molino de viento, pero al pie puede hacer cualquier cosa. De hecho, en Uruguay, que es un país muy agropecuario, las vacas pastan al pie del molino y se puede cultivar al pie del molino. Entonces, no es que se precise dejar de hacer ciertas cosas, sino que las energías renovables, la ventaja que tienen es que no son muy invasoras, no contaminan el ambiente, no generan ningún tipo ni de mal olor, ni de gases, ni de residuos de ningún tipo. Entonces, fueron muy bien recibidas. Hubo diferentes opiniones sobre si esos monstruos de
100 metros de altura, si son lindos o son feos. Y en general hubo una opinión favorable en el sentido de que esto es modernidad, esto nos hace bien, esto es futuro, esto es mejor para la naturaleza. Y entonces eso realmente fue, yo creo que lo que sirvió de alguna forma como para que la gente como decimos nosotros, comprara ese proyecto, que lo aceptara, que lo validara y que, se construyera esto que fue un acuerdo político y social al mismo tiempo, porque, insisto, lo que hicimos fue colocar todas las ventajas arriba de la mesa. A ver, es falso decir que no se puede llegar a una matriz 100% renovable, es falso. Es falso decir que las energías renovables son más caras que los combustibles fósiles, también es falso. Es falso que no se puede efectivamente hacer funcionar un sistema con esa característica. Entonces, cuando uno coloca todo arriba de la mesa y encima se adelanta de alguna forma, Uruguay lo coloca en el siglo XXI con una posibilidad comercial diferente, entonces no hubo realmente posibilidades que hubiera voces en contra de todo eso, porque la construcción de una narrativa común como nación que nos llevara a ese lugar fue muy poderosa. Fue extraordinariamente poderosa. No se desplazó ningún sector, lo que hizo fue una conversión, integración a ese proyecto nación. Absolutamente. Se recibieron para un pequeño país como nosotros más de 4.000 millones de dólares en apenas 4 o 5 años para posibilitar todas esas inversiones. Eso fue lo que sucedió, donde la mayoría, sin ningún subsidio, sin ningún tipo de subsidio, simplemente generando oportunidades de negocio para otro tipo de negocio. Y ahí está el gran punto. Cuando me preguntaba, ¿y qué pasó con aquellos actores de la energía tradicional? Esos actores de energía tradicional se dieron cuenta que también hay oportunidades de negocio en otra forma de energía. No es que sea algo que en realidad una cosa es buena desde el punto de vista económico y la otra es mala. Las dos son buenas, solo que ahora es mejor las energías renovables. Por eso es que llegaron las inversiones sin ningún tipo, más que simplemente decir, este es el rumbo al que va el país. Se hicieron licitaciones. Básicamente el camino que se hizo fue, hubo una curva de aprendizaje y cuando sentimos que estamos suficientemente maduros, se hicieron subastas internacionales para ver quién ofrecía colocar energía renovable a menor costo. Y aquel que ofrecía el menor costo recibía un contrato durante 20 años. Entonces llegaron inversores, compitieron entre ellos el sector privado y aquel que ofreció energía al menor costo se llevó para su empresa un contrato que le permitió instalar ese parque y sabiendo que iba a recibir durante 20 años un cierto dinero por la venta de todo lo que iba a producir durante 20 años. Ese modelo que en su momento nos decían que no podía funcionar, hoy en día hay más de 120 países en el mundo que lo están siguiendo. En ese proceso, ¿qué papel jugó el aspecto confianza-país? Porque he sabido que el Uruguay es uno de los países donde menos escándalos, digámoslo así, de corrupción comparado con nosotros se conocen. Ahí parece también un pacto desde hace mucho tiempo de administrar las cosas públicas de una manera diferente. ¿Qué papel jugó ese aspecto en ese proceso de transformación? Yo creo que fue fundamental. Fue fundamental porque de alguna forma había una tradición de que los contratos se respetaban. Entonces, si alguien llega a una inversión y se le daba un contrato por 20 años, iba a tener la certeza de que durante 20 años iba a cumplir ese contrato. Y eso yo creo que fue muy importante. Yo por lo menos trabajé mucho ese tema con los inversores, de la confianza en el país. Pero además, más allá de eso, que es verdad, no lo quiero negar, no puedo negarlo, también es cierto que cuando uno, en el país que sea, construye acuerdos, construye un sostén social alrededor de eso, es muy difícil después para un gobierno que viene después, si todo el mundo está de acuerdo en esa dirección, cambiarlo tiene un costo político importante. Entonces, si todos nos ponemos de acuerdo en la sociedad que vamos a ir en esa dirección, la academia lo apoya, da razones para que así sea, el sector político del momento de alguna forma acuerda que esa es la mejor de las soluciones o las más convenientes en un sentido de largo plazo, eso genera mucha confianza, porque cuando hay una convicción importante dentro del país, bueno, se supone que los votantes van a acompañar eso y se supone que los gobernantes de turno no van a ir en contra de lo que dicen sus votantes. Hubo principio de continuación de Estado. Absolutamente. Sin eso no hubiera sido posible. Y eso se puede lograr en todos lados. No necesariamente
en países que tengan una tradición de respeto de contratos. O sea, en todos los países se puede lograr, pero tiene que haber una construcción de un relato nacional potente, que abarque, que incluya, que involucre a todos los actores y que convenza de cuáles son la suma de ventajas. Y si hay alguien que queda atrás, hay que tratar de que no quede atrás. Hay que tratar de darle la mano para que cruce el charco y pase a esta nueva forma de generar riqueza. Darle oportunidades a que también pueda generar riqueza con las energías Pero ponerle renovables. un puente de verdad, no un puente falso para que se vaya. Un puente de verdad, para que realmente existan las oportunidades que existen esas oportunidades, invitarlo a que pase a otro tipo de negocios y generar incluso ventajas para que eso suceda. Y eso se puede hacer. Don Ramón, aquí tenemos un refrán popular que Sí. chin a chin la gallina, poco a poco se llena el buche, El buche. Sí, grano sí. a grano. Y usted habló de que el ejemplo de Uruguay habla de que unos 120 países están emulando, llevando esa misma línea. Y yo creo que lo que busca el mundo, el universo, es ir a la energía renovable, ir a lastimar lo menos posible el medio ambiente. Y si hoy vemos los estudiantes, los niños desde primaria, desde kinder, que le estamos enseñando a valorar el medio ambiente, a reciclar, a cómo gastar muy menos agua y una serie de cosas para que los niños sean los hombres del mañana y que protejan y conservan el medio ambiente. ¿Cree usted que a ese ritmo que vamos pudiéramos reducir la huella y la capa de ozono en el daño que le hacemos en ¿cuánto? ¿50 años? ¿100 años? A ver, el tema lo dijo desde el Papa hasta el Secretario General de Naciones Unidas. Es el principal desafío que enfrenta la humanidad en este siglo XXI es el cambio climático. Ese es el principal desafío. Porque si seguimos por la senda en la que vamos, a mediados de siglo, no dentro de 200 años, estamos realmente en muy malas condiciones. Hoy ya la ciencia ha demostrado que el nivel del agua, del nivel del mar comenzó a subir, el 90% de los glaciares del mundo están derritiéndose, la Antártida ha disminuido en 40 años en 40% el espesor del hielo antártico. Han comenzado a haber dificultades en relación a los reservorios de agua potable, tanto la calidad, hay varias modificaciones de los ecosistemas y hay muchos refugiados climáticos. O sea, ya hay una cantidad de gente en el mundo que por el cambio de las condiciones de vida en su entorno tienen que trasladarse hacia otras zonas. O sea, el cambio climático, el Papa le llamó un desafío de civilización y el Secretario General de Naciones Unidas dijo que era el principal desafío para la humanidad en el siglo XXI. Entonces, es un tema que en otras regiones se habla muchísimo más de lo que se habla en nuestra América Latina. Esa es la realidad. En América Latina, en el Caribe, en algunas otras regiones del mundo, es un tema que aparece cada vez que viene un huracán y uno dice una cumbre, entonces está durante un par de semanas el tema en los medios y luego nos olvidamos. En otras regiones lo están tomando mucho más en serio que nosotros. Yo recuerdo, yo fui luego de ser secretario de Energía, fui secretario de Cambio Climático, en el segundo gobierno del doctor Vázquez, que me pidió que asumiera esa responsabilidad, y fui el jefe negociador de Uruguay de los Acuerdos Climáticos de París, en el año 2015. Y yo recuerdo perfectamente la imagen de todos terminando, yo estaba en la mesa chica, en la negociación con la presidencia francesa, etc. Y el presidente de aquel momento de Estados Unidos, Barack Obama, estaba jugando al golf con el presidente del Banco Mundial, y dieron una conferencia de prensa conjunta que dos personajes, ¿no? El presidente de Estados Unidos y el presidente del Banco Mundial, congratulándose de la noticia que llegaba de París. O sea, hay un mensaje del mundo político y del mundo económico de que para ahí tiene que ir el desarrollo de la humanidad en los próximos años. Nosotros todavía no lo hablamos mucho, pero el mundo sí está presente. Entonces, esos acuerdos climáticos, poco a poco, van colocando más entre las cuerdas a aquellos países o sectores o economías que no avanzan rápidamente. Entonces, para contestar a la pregunta, luego de esta larga introducción, digamos, año tras año, COP tras COP, acuerdo climático tras acuerdo climático, los países se comprometen cada vez más. Y por eso, aquellos países que quedan afuera, quedan afuera.
sea, no es un tema de, ay, bueno, el medio ambiente no me importa sí, tanto. Sí, está bien, pero quedan fuera, pero afectan a los demás, porque es un conjunto. Exactamente. Entonces, es un conjunto. Entonces, cuando un consumidor de París diga, voy a tomar este producto en el supermercado, va a decir, no, pero esto viene de un país que está emitiendo gases de efecto invernadero que me involucra a mí, que me molesta a mí. Yo no voy a comprar este producto. Entonces, ese es el mundo en el que vamos. O sea, no es un tema de preocuparnos qué pasa con nuestro ambiente. No, es que como país no nos vamos a poder insertar en el nuevo comercio mundial si no hacemos lo que parece que hacia dónde parece que tenemos que ir. Yo no sé si en otros países, evidentemente que parece que en Uruguay no. En República Dominicana me parece que al igual que en otros muchos países, vamos a los cónclaves internacionales, rubricamos acuerdos, los aprobamos en los congresos, pero no generamos los instrumentos de políticas públicas para darle fiel cumplimiento. Es así. Y por eso tenemos años Es así. hablando del calentamiento global. Es así. Y en la medida que pasa el tiempo, no es verdad que se reduce, por el contrario, la preocupación es que tenga aumento. Entonces no hay cumplimiento por parte de los estados tampoco. No hay cumplimiento, pero cada vez más eso es cada vez más desigual. Es decir, hay algunos países que lo están tomando claramente en serio. No es el caso en general de nuestra región. En América Latina y Caribe no es en general lo que sucede. Pero en otros países sí se lo toma muy en serio. Y, o sea, por ejemplo, por decir un caso bien concreto, en cualquier elección presidencial en un país europeo, el tema climático es un tema central en la discusión política, central. Sí. Y se pelean los candidatos a ver efectivamente cuál es la mejor manera, no uno sí, otro no. ¿Cuál es la mejor manera del sí? Luchar contra el cambio climático. Con su permiso, don Ramón Méndez, vamos a la pausa. Señores, conversamos con don Ramón Méndez, presidente de la Fundación IBI, experto en energía renovable, ex ministro de Energía de Uruguay, una persona con una vasta experiencia, un amplio conocimiento, un mundo entero en energía renovable. Y para nosotros es un placer tenerlo en la noche de hoy. Yo sé que para el público también es emocionante. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Amigos, continuamos con esta interesante entrevista con el señor Ramón Méndez, presidente de la Fundación IBI, experto en energía renovable, ex ministro de Energía de Uruguay. Y la verdad que nos gustaría saber, y a los amigos televidentes, qué es la Fundación IBI, qué papel juega esta fundación en Uruguay o tiene ramificaciones en otras partes del mundo. No, es una asociación latinoamericana y caribeña, en realidad. Somos, luego de haber estado 2 periodos de gobierno como secretario de Energía en mi país y como secretario de Cambio Climático, lo que quise hacer, junto a otra cantidad de expertos de la región y colegas de varios países, fue crear una fundación, una asociación sin fines de lucro para intentar promover, con gobierno, con el sector privado, con trabajadores, con la academia, promover la transición sostenible, en particular la transición energética. Y entonces conseguimos diferentes fondos para tratar de, por ejemplo, hacer este tipo de cosas. Compartir en otros países, compartir con otros actores, algunos casos de éxito, algunos ejemplos que muestran que sí se puede efectivamente hacer una transición energética, hacer una transición hacia la sostenibilidad y en definitiva generar riqueza tanto económica como social y ambiental, con otra mirada diferente al modelo de desarrollo dominante que tenemos hoy en día en todo el mundo en general. Aquí tenemos una gran preocupación y es la mía y me preocupa mucho y yo sé que a muchos dominicanos y yo sé que esa transformación puede ayudar. Aquí en República Dominicana tenemos muchos ríos. Hemos visto cómo los ríos han languidecido, han muerto, ya otros ni existen. Con esta transformación puede trabajarse en vía de recuperarlo dentro de un plan de recuperación, dentro de un marco de no ser tan agresivo contra el medio ambiente. ¿Puede recuperarse? Sí, claro, por supuesto. Hay unas cosas que son irreversibles, pero muchas son reversibles, muchas pueden volverse atrás. En general, el concepto de la sostenibilidad, uno de los elementos más diferenciadores es lo que se llama la economía circular. La economía circular es la diferencia entre lo que es la tradicional economía lineal. ¿Cómo es la economía lineal? Yo extraigo un bien de naturaleza, lo transformo, produzco algo para vender y luego viene el marketing que me convencen de comprar algo que yo ni sabía que existía, ni siquiera sabía que lo precisaba, pero me convencieron de que lo tenía que comprar.
lo uso 3 veces, se rompió rápidamente y lo tiro. Entonces, arranco con la naturaleza, transformo, vendo y tiro, ¿no? Ese es el esquema de la economía lineal. Extraigo cada vez más recursos naturales y termino contaminando cada vez más la naturaleza. La economía circular, en cambio, lo que hace es toma algunos recursos de la naturaleza, pero luego de todo el proceso los vuelve a reciclar, vuelve a refabricar productos y siempre con un concepto de regeneración del ambiente. Entonces, en un concepto de sostenibilidad del desarrollo, la regeneración del ambiente, es decir, tratar de volver a lo que es el equilibrio de los ecosistemas, es absolutamente central en todo ese proceso. Y cada vez más el concepto de la energía, de la economía circular y dentro de eso el uso de energías renovables es el modelo hacia el que se está intentando llevar el desarrollo en el mundo. El expresidente Pepe Mujica es uno de los líderes mundiales más citados en los últimos años, pero el menos imitado. Es el menos imitado. Es una situación anormal, digo yo, porque lo usual es que usted imite a sus líderes. Te admiro, pero no te apoyo. De lejos. Entonces, veo que también se habla de la revolución energética del Uruguay, ¿verdad? Pero resulta que tampoco todos estamos dando los pasos necesarios para llegar hacia allá. Sé que en sus funciones, en su trabajo de científico e investigador, ha trabajado la materia del proceso de transición energética de América Latina. Y nos gustaría saber cuáles son las potencialidades y también los obstáculos que tenemos para caminar en esa dirección. Qué buena la pregunta, gracias. A ver, sí, justo hace un par de años más o menos, el año de la pandemia, en 2020, para el BID, para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la Organización Latinoamericana de Energía, hicimos un trabajo para identificar dónde estaban las barreras en América Latina para avanzar en la transición energética. Y bueno, lo que vimos es, primero, que América Latina tiene un enorme potencial, es de las regiones del mundo con mayor potencial para energías renovables, eólica y solar fundamentalmente. Vimos también que en la casi totalidad de los países de América Latina las energías renovables son más baratas que cualquier otro combustible fósil, y pero que al mismo tiempo la transición no avanzaba. Entonces había una contradicción. Y ahí lo que analizamos y descubrimos en total 37 barreras. En diferentes lugares, en toda la región, 37 barreras. Algunas barreras económicas o de estructura de poder, otras barreras políticas, otras barreras de infraestructura, otras barreras de financiamiento, de falta de problemas burocráticos, diferentes tipos de barreras. Ahora, la barrera central es la falta de continuidad en las políticas públicas de transformación. Viene un ministro, típico en cualquier país de América Latina, en la gran mayoría, viene un ministro muy convencido, apoyado por un presidente, vamos a transición energética. Comienza el proceso, cae, llega otro gobierno, o incluso dentro del mismo gobierno viene otro ministro y se va a marcha atrás, se vuelven a retomar una cantidad de cosas, no termina nunca de construirse cuál es ese camino. Hay una falta de continuidad en la política de transición, muchas veces vinculado con algunos sectores de poder que de alguna manera también intentan hacer lobby para aquello que se va avanzándose de algún paso atrás. Entonces, esa falta de continuidad es el tema más relevante que tenemos. Y ahí, justamente, lo que dijimos es la solución es esta que estamos hablando ahora. Es decir, tenemos que llegar a grandes acuerdos. Tenemos que poner arriba de la mesa todas las ventajas. Y si alguien que se siente perjudicado, vemos de qué manera lo ayudamos a que cruce el camino y se busque formas de generar riqueza en otro modelo de desarrollo diferente, pero que también genera riqueza. Si no, preguntémosle a Obama y al presidente del Banco Mundial, como decíamos en el bloque anterior. Entonces, esa falta de colocar en el centro de la agenda el tema y esa falta de construcción, la ausencia de un relato, una narrativa nacional, es lo que muchas veces dificulta que efectivamente logremos avanzar como están avanzando en otros lugares. Porque muchas veces, cuando se trata de poner en el eje de las políticas públicas a la gente, porque todo eso conduce hacia la gente. Absolutamente. Y evidentemente cuando usted dirige las políticas públicas hacia la gente, es lógico que usted no pierde, pero baja sustancialmente los porcentajes de ganancia. Entonces, ese es un conflicto. Hoy en día, lo vuelvo a decir, hoy en día, si yo tengo un energético fósil, que es más caro que la energía eólica, que la energía solar, que la energía hidráulica, si tengo algo que es más caro,
y esto es lo que yo coloco para generar electricidad, hay dos posibilidades. O que la electricidad la termino vendiendo más cara, o que para no venderla más cara, tengo que subsidiar esto, tengo que subsidiar la tarifa, porque como cuesta mucho, para que no sea tan cara, la tengo que subsidiar. Y los subsidios que no termina pagando todos. Entonces, en definitiva, sea como sea, de una forma o de otra, entre todos terminamos pagando un subsidio que no le hace bien a nadie. No, lo que pasa es en esa materia que pobres terminan subsidiando a ricos. Bueno, ese es un problema en nuestra región que es absolutamente histórico. Sí. De Hood Robin. O sea, Robin Hood al revés. Sí, sí. Ese es un problema que efectivamente vivimos ¿Y históricamente. cuáles países en América Latina usted cree que puedan dar el salto e imitar a Uruguay? ¿Quiénes están más cerca de dar ese Yo creo que nadie tiene que imitar a Uruguay, para ser bien claro. Tomar Creo la que experiencia. cada uno tiene, o sea, hay lecciones aprendidas. dentro de sus posibilidades. No repetir lo que hicimos mal, o tratar de no repetir lo que hicimos mal, tratar de repetir lo que se hizo bien, y tratar de encontrar su propio camino. Y tratar de encontrar cuáles las razones para cada país de avanzar en esa dirección. Ahora, lo que sí veo es que hay 2 o 3 países que han logrado avanzar. Y esos 2 o 3 países que han logrado avanzar de manera muy significativa, sistemáticamente tienen esto que yo digo, un relato nacional donde la gente dice queremos ir para ahí, donde los diferentes partidos políticos se ponen de acuerdo, tenemos que ir para ahí. Creo que el caso de Costa Rica es un caso parecido al de Uruguay, y el caso de Chile, que aparte me parece interesante señalarlo, porque estamos hablando de regímenes ideológicos, por decirlo de una manera bien diferente. La economía en Chile es mucho más liberalizada, mientras que en Uruguay y en Costa Rica es mucho más estatizada. Y sin embargo, con situaciones bien diferentes, en ambos casos hay un liderazgo claro desde la política pública que involucró a la gente, que construyó un relato, y en estos países está en el ADN, por decirlo de alguna forma, este es el camino. El camino no vamos a ir a los combustibles fósiles, tenemos que ir hacia las energías renovables. Yo creo que esos son 3 casos. Después, claro, naturalmente, yo creo que en este momento hay un proceso, vengo recorriendo varios países, mañana, por ejemplo, estoy aquí porque va a haber un taller muy interesante que me invitaron, un conversatorio de 3 horas con una cantidad de actores, justamente como para ver de qué manera la experiencia uruguaya puede ser tomada, lo bueno y lo malo, como referencia. Y yo creo que hay un interés. Estuve esta tarde reunido con el ministro de Energía, lo vi muy interesado, muy positivo, muy interesado en el tema, tratando de buscar en su agenda algún momento para poder reunirse más tiempo conmigo para que yo le contara más de los detalles de las cosas que hicimos. O sea, yo creo que los intereses están. Lo que sucede muchas veces es que las autoridades lo digo por experiencia propia, uno está mirando mucho el día a día y poner las luces largas y ver hacia dónde tenemos que dirigirnos, muchas veces es mucho más complicado eso. ¿El rol de la sociedad no política en estos procesos ha sido fundamental? Absolutamente, absolutamente fundamental. Vivimos en sociedades democráticas, ¿no? En América Latina, el Caribe, en general tenemos regímenes democráticos más o menos imperfectos, con más o menos defectos, con más o menos dificultades. En la sociedad democrática, para llegar a la presidencia, al gobierno, a un diputado, precisa el apoyo de la gente. Entonces, si un tema para la gente es importante, para el conjunto de los actores políticos se va a transformar necesariamente en importante. Entonces, si se consigue colocar en el centro de las preocupaciones de la gente todo lo que esto implica, tiene que ver con los costos, tiene que ver con el ambiente, tiene que ver con desarrollar nuevos puestos de trabajo, tiene que ver con la inserción internacional del país. Entonces, si la gente toma eso, los actores políticos la van a tener que tomar también. ¿Esos acuerdos a que arribaron ustedes implicó un proceso de sensibilización y de educación de la gente? Totalmente, absolutamente. Liderazgo, claridad, transparencia y sensibilización. Absolutamente fundamental. O sea, en este tipo de cosas uno tiene que tener a la gente de la mano, porque evidentemente no es que sea un camino de rosas, uno se enfrenta a dificultades, pero cuanto mayor cantidad de convicción hay, bueno, una pared, uno puede tratar de conversar con esa pared y ver de qué manera vamos todos juntos para allá, cómo hacemos, cómo te ayudamos a que te corras de donde estás y que te venga para otro lado, pero si viene toda una masa en esa dirección, es más fácil correr las paredes. Podemos brevemente, Junior, conversar con don Ramón sobre detectar algunos puntos aquí en la República Dominicana donde tenemos condiciones para energía eólica, para la energía solar, para producirla,
la biomasa. ¿Cuáles zonas usted ha detectado donde República Dominicana pues, tiene potencial para explotar este tipo de energía? No soy un experto ni tampoco me parece hasta gentil venir a un país. No, lo que le quiero decir es si ha detectado algunas áreas. Por supuesto, sí, no lo detecté yo. En las investigaciones que ha hecho. No lo he detectado yo. Creo que los técnicos dominicanos han detectado y tienen claro que hay zonas donde tienen esas dunas maravillosas, donde hay un sol comparable a las mejores zonas de sol del mundo. En el norte, sobre la costa, tienen unos vientos extraordinarios, o sea, tienen también ríos muy interesantes, pero ustedes tienen un potencial de energías renovables extraordinario y aparte es autóctono, o sea, no tienen que importar combustible o lo que sea todos los meses o todos los años. O sea, esto es soberanía energética, es soberanía económica. Pero aparte pienso una cosa que es absolutamente fundamental en este momento de guerra, ¿no? De lo que está pasando en Europa. Cuando uno depende de los combustibles fósiles, ¿qué le pasa a los combustibles fósiles? Los precios hacen así. Oscilan hacia O arriba. a veces hacen así y le cuesta más hacer así. Entonces, los costos internos de la energía dependen de las fluctuaciones de precios internacionales que uno no tiene ninguna capacidad de negociar o de modificar. O sea, uno es tomador de esas fluctuaciones. En cambio, cuando uno depende de los combustibles renovables, se terminaron las fluctuaciones de los commodities energéticos, se terminaron. Uno depende simplemente de repagar la inversión que hizo. Es un tema puramente financiero, no es un tema vinculado a las fluctuaciones del precio del carbono, del precio del gas o del precio del petróleo. Y eso es fundamental, porque uno estabilizó la economía en un tema tan central como es el tema energético, que impacta sobre el transporte y sobre toda la inflación en general del país. Bueno, pero ya usted también nos aportó elementos de cómo gravitó de manera positiva en la generación de empleo. Totalmente. Habló de más de, por lo menos 50.000 empleos. empleos. En el pico. Fueron cerca de 50.000 empleos estables. No, en el pico. Durante el proceso de transformación que duró 4 años, fueron 50.000. Ahora es un número menor. No sé exactamente el número ahora, pero es un número menor, claramente. O sea, una cosa es el momento de la transformación, otra cosa es cuando está en el proceso simplemente de operación y de mantenimiento, el número es menor. Pero hay una cosa mucho más importante que eso, me parece a mí, que es que en ese proceso hubo una cantidad de empresas uruguayas que aprendieron a cómo instalar, desarrollar energías renovables y hoy están compitiendo en llamados internacionales en toda la región. O sea, empresas, por ejemplo, por decir algo, en nuestra microrregión que es Uruguay y Argentina, tradicionalmente había grandes empresas argentinas viniendo a Uruguay a participar en diferentes tipos de procesos. Hoy en día hay empresas uruguayas compitiendo en Argentina, en Brasil, en Perú, en México, en Chile, para tratar de toda la experiencia que generaron. Acopio de tecnología y desarrollo. Claro. Entonces eso indirectamente también tiene que ver con una generación de otros puestos de trabajo, de exportación de alguna forma de trabajo uruguayo. Y eso también, no conozco ningún estudio que haya cuantificado eso, pero son decenas las empresas que están trabajando en eso de exportación, lo que aprendieron a hacer en la transición energética uruguaya. Don Ramón, nos quedan 2 minutos. 2 minutos aproximadamente. Y si tuviera que hacerle un llamado a nuestros países de América Latina y el Caribe en relación a la transición energética, ¿qué usted le diría? No, yo no soy quien para dar consejos absolutamente a nadie. Solo quiero decir lo siguiente, nada más. A ver, pensemos en nuestra región dentro de 10, dentro de 15 años. En ese mundo que vamos a vivir, si no empezamos a pensar hoy cómo hacemos una transición urgente que ya no solo es necesaria, sino que es imprescindible, dentro de 15 años no sé qué va a pasar con nuestra economía. No ya por los temas internos, sino por el comercio internacional, cómo vamos a insertarnos en el comercio mundial con nuestros principales mercados compradores. Pensemos solamente en eso. Pensemos en que hoy tenemos algo que es más barato, que es autóctono, que no impacta al medio ambiente, que genera puestos de trabajo y que funciona. No podemos seguir mirando para otro lado. Bueno, la verdad, Junior, que satisfecho de conversar con don Ramón Méndez. Yo sé que la audiencia lo está y ojalá tenerlo una próxima vez que visite República Dominicana para hablar ya de que varios países se han transformado al igual que Uruguay y que tal vez no han imitado a Uruguay, pero por lo menos han seguido el camino
Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. El agradecido soy yo, realmente muy buenas las preguntas, excelente el diálogo y sobre todo espero que a la audiencia le haya servido. Cómo no. Señores, conversamos con el investigador Ramón Méndez, presidente de la Fundación IBI, experto en energía renovable, ex ministro de Energía de Uruguay. La verdad que quedamos encantados con su conversación. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte. Nos despedimos y hasta mañana.